Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. El Gobierno anuncia un nuevo plan de fomento de la lectura que permitirá desgravaciones de hasta un 90%. Eso dicen, y hoy se escribe, en aquellas empresas que contribuyan a financiar el proyecto. El Ministerio de Cultura pondrá 7 millones de euros, algo más. Y hemos de convenir que está muy bien y que ya es hora de que vuelvan a dotar a las bibliotecas de fondos, pues llevan ya varios años sin comprar libros. Ahora bien, cada vez que empiezan a hablar de ideas imaginativas para la animación a la lectura, yo me echo a temblar. Porque no basta con hacer eslogans bonitos, como leer te da otras vidas, que por lo visto es el que pretenden impulsar ahora. Déjense de inventos y lean, porque a quien lee se le nota. Háblame y te diré que lees, decía Emilio Lledó. Aparezcan alguna vez con un libro, hablen de lo que están leyendo, que en algún telediario alguna vez salga un libro entre sucesos y deportes. Ya todos sabemos que es bueno leer, hasta los que no leen lo saben. Menos inventos y más lectura. Que por cierto, hoy tenemos un lector gustoso en nuestro programa, Juan Manuel Suárez Japón. Geógrafo, político y flamencólogo, Juan Manuel Suárez Japón es un humanista de mirada amplia. Sus mejores momentos los pasa ahora junto a sus nietos, tras una intensa vida académica y política. Fue durante 8 años rector de la Universidad Internacional de Andalucía, institución que le concedió su medalla de oro, y político militante del PSOE, diputado autonómico y consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, entre otros muchos cargos. Este descendiente de los japoneses que vinieron a Coria y Sevilla con la embajada de Hasekura en el siglo XVII, continúa manteniendo una actividad intelectual intensa, dando conferencias, investigando y escribiendo artículos y libros sobre los temas que siempre le han atraído: el flamenco, la geografía, el Bajo Guadalquivir o la embajada Keisho. Al igual que muchos coreanos, lleva en sus venas sangre de la expedición japonesa, de lo que aún guarda cierto aire oriental en el rostro. Incluso el emperador de Japón le concedió en 2016 la Gran Orden del Sol Naciente, que reconoce a aquellos que contribuyen a la preservación y difusión de la cultura nipona. Juan Manuel Suárez Japón, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y a todo lo dicho en esa presentación, que hay más cosas, podemos decir que es uno de los seguidores más fervientes y que se hace notar de este programa de la cultura al día, y también el mejor conocedor del río Guadalquivir. Bueno, el mejor no sé, pero el río Guadalquivir ha sido, desde que empecé mis primeros esbozos de investigador y de universitario, ha sido un objeto de mi preocupación. Es normal que la gente que hacemos además una especialidad como la geografía tratemos de mirar con los ojos nuevos de geógrafo el paisaje que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, ¿no? Y es verdad, siempre fue para mí un objeto de estudio, de indagación, y ahora además es un compañero. Porque lo frecuentas, sí, lo visitas. Paseo cerca del río siempre que puedo. Porque has hecho muchos estudios del río, por ejemplo, por el río abajo, un viaje literario por la marisma de Guadalquivir, Guadalquivir por Coria, caminos, paisajes del Bajo Guadalquivir. O sea que el Guadalquivir ha sido una constante en tu obra, aparte de motivo de estudio y ahora de paseante por el río Guadalquivir. Bueno, ¿y qué rincón del río es el que más, bueno, el que más admiras o el que más te conmueve? Bueno, uno está acostumbrado a verlo desde el parque que está orillándolo, y entre el río y ese parque está una gran parte de nuestra memoria de joven y una gran parte también del espacio por el que se pasean también los mayores, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, sin embargo, el río de la marisma, el río que sale ya al espacio abierto. Incluso hay una parte del río muy poco conocida, desgraciadamente, que es el espacio del río que acompaña cuando uno hace el recorrido de eso que se llama MAL, el camino del práctico. ¿Saben qué le llaman? Camino del plástico. Todo ese camino de la orilla, de la margen izquierda, que sigue el río prácticamente desde la desembocadura del antiguo brazo del Este
hasta Sanlúcar. Ahí la marisma y el río, y la llanura y el río son la misma cosa, y a veces uno encuentra un barco y no sabe si va pasando por el agua o por la tierra. Ese espacio me encanta, pero desgraciadamente es muy poco conocido y tampoco tiene muy fácil acceso, esa es la verdad. Y por ese río llegaron los antecedentes de Japón o de los japoneses de Coria. ¿Desde cuándo? Bueno, ya decían que te han concedido la Gran Orden del Sol Naciente, que es una distinción que viene directamente del emperador, ¿no? Sí, la da el gobierno de Japón en nombre del emperador. Para mí ha sido una mezcla de sorpresa y luego una alegría muy grande, porque yo soy consciente de que en mí están de alguna manera reconociendo y premiando a las muchas personas que en Coria se llaman Japón y que llevan años ocupándose de sostener esta llama de la amistad hispano-japonesa, entre ellas y de manera muy principal mi primo Virginio Carvajal Japón, que fue la persona en torno a la cual se gestó todo esto. Yo soy consciente de que esa es una distinción que me la han concedido a mí, pero que es de todos nosotros. Pero ¿cómo, cuando tú eras niño, ibas a la escuela, al colegio, al instituto, un estudioso además como tú, catedrático, o sea, curioso por todo, además, bueno, luego tu vida ha estado muy vinculada a la cultura, pero no sabías qué pasaba con los Japón de Coria, de dónde venían? No, realmente cuando yo estaba en el colegio, en la misma clase que yo, seguramente había 7, 8, 10 o 12 niños que se llamaban Japón. Y en la vecindad había familias y personas que se llamaban Japón. Y yo no podía sentirme en absoluto extraño por eso, porque formaba parte de mi paisaje, ¿no? Ahora, empieza uno a tener la sospecha de que algo hay cuando yo empiezo a ir a estudiar y voy a examinarme al Instituto San Isidoro y tal, y cuando los profesores oyen mi nombre, me asocian inmediatamente con el lugar y me dicen, usted es de Coria. O cuando yo empiezo a salir y voy a algunos hoteles y te vas a Japón y esto es de Coria. Entonces, esa relación inmediata, ¿no? Intuitiva, que estaba además muy asumida fuera de Coria, pues eso te hace pensar. Y sobre esto hay dos cosas que son anécdotas, pero que definen muy bien la situación. Este primo mío, Virginio Carvajal Japón, que fue la primera persona que se ocupó de esto, y yo iba al rebufo de él, cambió de casa y se encargó un escudo heráldico, porque mi primo era una persona de una grandísima cultura y una gran formación histórica. Se encargó un escudo heráldico de sus dos apellidos para ponerlo en su cuarto. Lo encargó a la Escuela de Heráldica, a la Escuela Nacional, el Centro Nacional de Heráldica y Genealogía de Madrid. De su primer apellido, Carvajal, le dieron folios y folios y folios, pero a principios de los 80, que fue esto, de Japón no le supieron decir nada. Salvo una obviedad, que siendo un topónimo que se refería a un nombre de lugar, lo más probable es que tuviera relación con Japón. Y le dijeron, bueno, pues como imagen de ese apellido ponga usted un árbol y detrás el sol naciente, ¿no? Una cosa completamente tópica. Pero el Centro Nacional de Genealogía de España no sabía nada de esto a principios de los 80. Y la otra historia que es también, que es una anécdota cierta, pero que parece inventada, es que el abuelo nuestro, que se llamaba Manuel Japón, campesino que vivió toda su vida en la marisma pre-arrocera, de hecho era un colono de allí de muchos años, dice mi primo que él le preguntaba, cuando empezó con estas inquietudes, le preguntó a mi abuelo que de dónde podía venir el apellido. Mi abuelo era analfabeto, debió morirse sin saber que existía un país que se llamaba Japón, y le dijo, esto fue una cosa que trajeron una gente que vinieron de muy lejos y entraron en el río. Lo cual fue la verdad. Fue eso, porque ahora sí quiero que nos cuente, aunque sea sucintamente, esa historia que hasta los años 80 no es cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Luego ya ahí estamos viendo precisamente fotografías. Sí, esta es una foto muy interesante. Esta es el Museo de San Juan de Sendai, de Ishinomaki, donde está Eduardo Fernández Agüera, el atleta que hizo la prueba, la carrera por las tierras devastadas. La persona que está a la derecha, con barba canosa, es señor Amada, el director del museo, un gran hispanista. Y el otro es un descendiente, el descendiente ahora mismo en 13ª generación de Hasekura, del samurái Hasekura. Porque aquí eso se recoge, esas fotografías están en este libro, Tohoku, ¿cómo se lee? Tohoku Crossing, que fue... Sí, el Tohoku es el nombre en japonés de la región del noreste de Japón, la que fue arrasada por el tsunami y por la crisis nuclear de 11 de marzo de 2011. Y nosotros hicimos
esa experiencia interesantísima en la que este chico coreano, Eduardo Fernández Agüera, que es una persona que hace atletismo por afición, que ha participado en carreras de largas distancias, etc., él propuso hacer 10 etapas recorriendo los lugares afectados, Fukushima, Minamisoma, todos esos sitios. Y entonces se buscaron los patrocinios, él hizo su carrera y en la carrera le acompañábamos una persona que iba en nombre del Ayuntamiento de Coria del Río, y yo que tenía pues contactos, reuniones culturales como Japón, de alguna forma. Y bueno, la primera de las conferencias y de las sesiones fue en Tokio. Yo di la conferencia titulada Los Japón de Coria en la Embajada de España en Tokio, que es una cosa muy simbólica, pero luego todas las etapas fueron por las tierras que habían sufrido. Y se recoge en este libro Tohoku Crossing, una experiencia deportiva y solidaria entre Coria del Río y Japón. Y ahora, a toda la gente, cuéntanos esa llegada que el abuelo fueron unos hombres que vinieron por el río y se quedaron. Y eran esos japoneses que llegaron hace 400 años, se cumplió en el año 2013, 2014. En el 14. En el 14 se cumplió esa llegada. Salen el 13 salen el 13 de una pequeña ensenada, que es donde ahora hay una reproducción del barco que los sacó de Japón, y salen como consecuencia de un contexto histórico que voy a resumir, pero es uno de los grandes señores feudales en un país que entonces, como Japón, solo tenía esos señores feudales repartiéndose el poder, uno de esos grandes señores feudales que conoce la existencia de un flujo comercial entre Filipinas y Nueva España, es decir, a través del Pacífico, tiene interés en entrar en ese negocio, digamos. Y entonces monta una expedición para que se vaya a hablar con el virrey de Nueva España para conseguir eso. Para esa expedición pone al frente a un samurái, a un militar, un hombre digamos, de ese perfil de extremada obediencia, etcétera, que fue Hasekura, pero necesitaba un nexo que era alguien que hiciera de traductor y que conociera el mundo hispano. Y entonces aparece la figura, para mí fundamental en todo esto, que es un franciscano, natural de Sevilla, que ya llevaba 15 años en Oriente y casi 10 en Japón, y que se llamaba Luis Sotelo, que hablaba japonés, que servía de Luis Sotelo presta su servicio, pero Luis Sotelo dice, esto no es a cambio de nada, sino que le dice al señor feudal, yo hago esto, pues usted me tiene que garantizar que se puede evangelizar en estas tierras, y que incluso si la evangelización aumenta su extensión y tal, todo esto en clara competencia con los jesuitas, que fueron los primeros en llegar, yo quiero ser el primer obispo de aquí. Claro, entonces se pone en marcha esta expedición que va desde Japón hasta Acapulco, ven al virrey de México, de Nueva España, y cuando llega al virrey de México le dice, mire usted, el tenor de los asuntos que usted quiere resolver no los puedo hacer yo, usted tiene que ir a hablar con el rey de España y para el tema de la religión con el Papa. Entonces hay una parte de los expedicionarios que en ese momento se vuelven, pero otros, al frente de los cuales vienen ellos dos, Hasekura y Sotelo, tienen el valor, porque hace falta decirlo así, de atravesar toda Nueva España, arrostrando todas las calamidades posibles, llegan hasta Veracruz, en Veracruz se embarcan aprovechando el camino de vuelta de la carrera de Indias. Y entran por el río porque el río era la única manera de entrar desde América para llegar al puerto de Sevilla, que era la cabecera del monopolio. Y ahí llegaron y hay un dato que realmente yo he contado muchas veces a los propios japoneses, que se hacen la pregunta de que si iban a Sevilla, ¿por qué se quedan en Coria? Se quedaron en Coria? Y la razón es de carácter geográfico, histórico, y es que el río de esa época era un río que tenía un trazado muy sinuoso, con grandes meandros, que entonces llamaban tornos, ¿no? De hecho, uno de esos tornos, el llamado de los Jerónimos, era, fíjate Jesús, qué casualidad, era lindero con la finca que tenía mi abuelo en la isla. Cuando yo iba de niño a jugar a aquella finca, allí hablaban de un río, y había un río, pero era ya el viejo río Guadalquivir que estaba ya cortado. Pero ese era el brazo de los Jerónimos, por donde esta gente tuvieron que pasar. La isla que aparece aquí. Correcto. La isla que aparece aquí, en este libro de relatos. Esta gente tuvieron que pasar por ahí porque el brazo de los Jerónimos no se corta hasta finales del siglo XIX. Y entonces... Y a la altura de Coria había otro de esos grandes meandros, el meandro de la Merlina, que dificultaba enormemente la navegación. Por eso
había muchos barcos que salían de Sevilla para América sin llevar toda la carga y la completaban en Coria una vez que habían pasado el meandro. Y a la inversa también. Subían desde el mar y liberaban la carga para poder llegar a Sevilla. Y Coria era una especie de antepuerto de Sevilla. Y hay otra razón. Cuando ellos llegan a Sanlúcar y Medina Sidonia, el séptimo duque habla para que les reciban en Sevilla y tal, el Cabildo de Sevilla está lleno de dudas, no sabe si recibirlo o no. Están esperando continuamente que les diga el Consejo de India y el Consejo de Estado qué deben hacer. Y toda esa espera, hasta que el Cabildo de Sevilla les dice que pueden ya entrar, esa espera la pasan ellos en Coria. Y se ve que establecen relaciones... lógicamente. Claro. Y 400 años después, mientras estabas contándonos esto, sobre todo para que la gente ya sepa de qué hablamos cuando hablamos de Coria, de los Japón, de esos árboles, cerezos que se plantaron. Bueno, ya ahora mismo hay una vinculación. Estuvo el heredero del emperador, ¿no? Príncipe heredero. El príncipe heredero, que hemos estado viendo unas imágenes de cuando vino a Coria. En junio del año 13. Cuando ahora estamos viendo de nuevo esas cuando imágenes. Viene a Madrid a inaugurar el año dual. Sí. Él visita Sevilla y en la visita a Sevilla incorpora una visita a Coria que fue espectacular. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Y ellos se sienten atraídos por esta historia, ¿no? Bueno, diré más, Jesús. Esta historia tiene la fuerza que tiene ahora mismo por ellos. Es decir, nosotros los Japón hemos tardado más tiempo en tomar conciencia del valor de esto que ellos. Porque ellos, en cuanto se supo esto en Japón, también, en fin, en el libro que dediqué a este asunto se cuenta cómo fue, empezaron a llegar. Este último fin de semana, sin ir más lejos, ha habido un grupo de 28 o 30 japoneses que van, que visitan entonces, el pueblo. Ahí fue donde alguien les cantó flamenco entonces, para que les guste tanto. Probablemente. Tú que además eres buen conocedor y buen aficionado, porque hay que ver lo que gusta allí el flamenco, que tú lo has comprobado. Sí. Cuando estuve allí fui 2 noches a ver flamenco. Pero hay una cosa muy divertida en relación con esto, interesante. Cuando hicimos el viaje y en este libro que cuenta la crónica de eso, yo, la parte mía, porque aquí intervienen 2 autores más, Eduardo y Fernando Platero, que es el bibliotecario de Coria del Río y es la persona que vino con nosotros y que además era su tercer viaje a Japón y conoce eso muy bien. Yo en los capítulos los introduzco con un haikus, con un pequeño lo he visto, poema. Vamos, no he leído el libro porque y entonces, lo has traído hoy. Hablando con uno de los grandes expertos, por no decir el primero en España, que es el sevillano, el profesor Rodríguez Izquierdo, Fernando Rodríguez Izquierdo, un profesor de filología ya jubilado, yo le decía, Fernando, ¿tú sabes por qué me salen tan rápido los haikus? Porque son letras que se pueden cantar. La única diferencia es que los haikus tienen una métrica 5-7-5, mientras que nosotros los versos de 3 son octosílabos, ¿no? Sí. Pero con esa diferencia, esos remates rápidos de la soleá o los cantes así por bulería rápidos de 3 versos son haikus. Doñana, este libro, una experiencia deportiva, pues lo editó la Diputación, ¿no? Fue el que... lo hemos editado en el Ayuntamiento de Coria. La Asociación Hasekura, que es una asociación que concentra a los japoneses y a los que no lo son, concentra a todo el que quiera estar en estos asuntos, que nació en el año 97 y ha tenido la financiación de Cajasol. La Fundación Cajasol es la que ha permitido que ese libro se editara. Bueno, pues aquí está este libro. Y uno que apareció hace ahora unos meses, Aquello era Doñana, que es donde sale esa isla, además en el primer capítulo, esa isla que es para ti y para los de tu edad o para tu familia, fue el descubrimiento de un poco la naturaleza, la fantasía, el amor por la naturaleza, por la tierra, el descubrimiento también de un niño que empieza a conocer, ¿no? Sí, claro. Para nosotros el libro tiene 5 relatos y el primero es el que le da nombre, Aquello era Doñana, es muy evocador, muy personal y muy evocador. ¿Y por qué? Pues porque cuando yo me hice mayor y empecé a estudiar y a trabajar los temas y empecé a estudiar Doñana, dije, es que esto es lo que yo veía cuando iba a la finca de mi abuelo. Y efectivamente lo reconstruyo ahí diciendo eso, diciendo cada cierto tiempo que eso es lo mismo que yo descubrí que eran los ranchos de Doñana y la Doñana previa a su protección, ¿no? Que con todas las diferencias, esa zona es donde se rodó la película, o parte, ¿no?, en alguno, la película de La Isla Mínima. La isla sí, Isla Mínima es que la Isla Mínima existe, es justamente el espacio que queda
cuando se corta el meandro de los Jerónimos, que es una curva muy grande, cuando eso se corta con un tramo recto, lo que queda ya es un tramo de tierra rodeada de agua. Sí, que ahí está, y esa es la mínima. Esa es una fotografía de los fractales, ¿no? Sí. Esa es una foto de la marisma. ¿Qué hay que ver, Juan Manuel? Por cierto, la película Isla Mínima, yo fui a verla, conozco mucho al padre del director, Alberto, y desde hace mucho tiempo además, y fui a verla con una cierta una cierta preocupación, porque pensaba que a lo mejor no me iba a gustar tanto, porque el espacio lo conozco mucho y tal. Y no, me encontré una película que creo que retrató muy bien, pero muy bien lo que es aquello. Que Alberto lo ha contado, dice que él, viendo una exposición de Atín Aya, donde había fotografía de los fractales, nace la inquietud por el paisaje. Y en el paisaje él ve que puede haber ahí una historia. ¿No? Pero es siempre, qué poco conocemos. La exposición de Atín, yo tengo también el catálogo. Claro, era extraordinaria, porque eran esos paisajes planos. ¿Le hiciste tú quizás en tu época de...? No. Esos paisajes planos. Caballero Bonal, que es otro de los grandes, para mí de las grandes referencias, dice que la marisma tiene un paisaje que consiste en la ausencia de paisaje. Parece un juego de palabras, pero cuando uno piensa en paisaje, piensa en una componente de montaña, de arbolitos... No, cuando uno va a la marisma lo que se encuentra es un espacio abierto, con un horizonte rectilíneo, a veces infinito. Y José Manuel lo dice así muy bien, dice, el paisaje es la ausencia del paisaje. Aquí él hace el prólogo precisamente a este libro, donde habla de una comarca casi virgen que acabaría cuadriculada por los arrozales y desfigurada en ciertos aspectos por las nuevas planificaciones agrarias. Que tú también lo cuentas, me parece que es La Voz del Agua, donde la invasión, en el relato donde la ciudad invade, ¿no? Sí. Aunque ese prólogo yo se lo agradeceré mientras viva a José Manuel, no solo por lo que para mí representa que él respalde ese libro, sino porque lo hizo ya en un verano, hace 2 veranos que pasó, su salud estaba bastante quebrada y sin embargo se comprometió y me hizo el texto. Sí, además termina ese relato diciendo: en la marisma se fue abriendo un tiempo diferente, regido por valores distintos a aquellos que alumbraron nuestras culturas. Eso ya es de José Manuel, es de Juan Manuel, perdón, no de José Manuel, eso, muy parecido. Años después tuve ya la certeza de que en aquella isla nuestra se estaba muriendo una cultura secular, una hermosa forma de complicidad entre los hombres y la naturaleza, en la que durante un tiempo habitaron mis sueños. Y supe también que todo aquello que me había rodeado de niño era también Doñana. Esa es una buena síntesis. Bueno, el primero de los relatos. Charo Gutiérrez, bienvenida. Cuando quieras saber del río, Charo, de Doñana, está claro. Aquí está el mejor guía. Bueno. Bueno, vamos con un cuestionario, el señor Suárez Japón. La respuesta tiene que ser cortita, vamos a intentar conocerle un poquito más, preparado, ¿no? ¿Su mejor momento del día? Pues ahora que soy un jubilado, cuando me despierto temprano y puedo estar 4 o 5 horas en silencio en el despacho, leyendo, escribiendo, conmigo mismo. ¿En Doñana vencerá el hombre o el paisaje? Tiene que vencer el paisaje. ¿Ha hecho usted alguna vez huelga a la japonesa? No. ¿La palabra más hermosa del diccionario? Voy a copiar a una persona a la que admiro mucho, a Ángel Gabilondo. La palabra más hermosa es benigno. ¿Qué haría usted para fomentar la lectura entre los andaluces? Trabajar mucho en los colegios. Trabajar mucho en los colegios. Ese hábito o se trae de los colegios o todos son inyecciones y postizos. Una verdad absoluta. La de Descartes, ¿no? Pienso lo que existo. Pues una verdad absoluta es la finitud de la vida. ¿La política hace más amigos o enemigos? Yo he tenido suerte y he hecho muchos amigos, pero lo normal es que haga más enemigos. ¿Y espera más de la ciencia o de la política? Claramente de la ciencia. ¿Dos españoles que admire? Pues de este tiempo, claramente Ángel Gabilondo y Emilio Lledó. Y si se pierde, que lo busquen, ¿dónde? Que me busquen en Coria o en Cádiz. Mal sitio tampoco. No había salido en toda la conversación la palabra Cádiz, de la que fue profesor de la universidad y lo lleva muy dentro también. Juan Manuel, Caballero Bonal ha colaborado en su libro de Doñana, Marisma lo ha dicho, y también es el autor de Tiempos de Guerras Perdidas. Es un libro de cabecera suyo prácticamente. ¿Por qué este libro? Háblenos de él. En general, Caballero Bonal es un autor. Tengo también la edición que se hizo de sus obras completas
y la repaso con cierta frecuencia porque a mí me admira mucho, le suele pasar a los poetas. Los poetas que luego escriben en prosa tienen esa virtud de poner la palabra exacta en el sitio exacto. Y a mí me admira tanto. Yo le pregunto a él que cómo lo hace y él siempre dice que trabajando. Pero lo admiro mucho y a mí me estimula. Yo lo leo a él y a otros autores, pero vamos, a él de manera muy preferente, y cuando termino de leerlo me entran más ganas de escribir. Sí. Pues hablando de guerra, lo digo por el título, naturalmente, la civil española fue la que, digamos, inspiró un drama tremendo que plasmó perfectamente Picasso, Guernica, el Guernica, una pintura que a usted le gusta especialmente y que le atrapa, ¿no?, de una manera muy especial. Por el valor simbólico que tiene. El valor simbólico que tiene de ser un alegato contra la guerra. Guernica fue una barbarie y tal vez se pensara entonces que ya no iba a haber nunca más barbaries así. Y miren lo que ha habido desde entonces y lo que sigue habiendo hoy cada día. Bueno, y háblenos de La invención de Hugo, porque esta película de Martin Scorsese, que además se llevó un montón de Oscar. Es que cuando te hacen una pregunta diciendo que escojas un libro, una película o no sé qué, te sitúan en una situación de dificultad. Y acabas eligiendo algo que hayas visto recientemente. Y yo vi La invención de Hugo hace muy poco tiempo, no cuando se estrenó y tal, y me sedujo. Porque es un cuento, pero es un cuento que desde las primeras escenas, con aquella escena por el tren, por la estación, tan bien ambientada, hasta el final, te tiene sujeto. Bueno, se ha dicho de esta película que es preciosa visualmente, utiliza mejorablemente las 3 dimensiones, es un tributo sincero y de amor al cine y a los libros. ¿Está de acuerdo? Sí, claramente. Y quizá por eso me sedujo. Por eso me sedujo. Y terminamos con música, con el Gran Serrat, con Mediterráneo. Sí. ¿Esta canción representa algo especial para usted? Pues representa el que, aunque nosotros somos, en Sevilla somos una especie de híbrido mediterráneo y atlántico, y yo incluso con esta beta gaditana que por suerte tengo después de vivir 20 años allí, pero yo creo que nosotros culturalmente somos mediterráneos. Y yo he visto el Mediterráneo muchas veces en los libros, estudiado, explicado, pero reflejado lo he visto nítidamente 2 veces. Una vez fue hace unos años que visité Sidi Bou Said en Túnez, y desde allí, desde la loma aquella, el azul que ocupa todo el espacio por la tarde y aquellas colinas medio en penumbra, dije yo, esto es el Mediterráneo. Y la otra es la canción de Serrat. Yo pertenezco ahí, ¿no? Yo soy de ahí. Yo soy de ahí. Yo soy de ahí. Bueno, habrá tiempo para hablar en otra ocasión, seguro. Porque es curioso que Juan Manuel Suárez Japón fue consejero de Cultura durante una legislatura. Una legislatura, sí. Pero era cultura y medio ambiente. Y medio ambiente. Jamás ha estado unido. Y cultura, supongo que debió ser muy difícil, porque claro, son 2 temas. Lo fue. Pero cultura y medio ambiente. Nosotros nos acabamos de reunir la semana pasada, el grupo de personas que trabajó conmigo en el programa Andalucía 92. Sí. Y hemos bromeado con lo que entonces decíamos, que esta era una consejería que cuando se preguntaba por los flamencos no se sabía cuál de los 2 era. ¿Cuál se refería? Si los flamencos de Fuente Piedra o los artistas. Pero en cualquier caso dieron con una persona como catedrático de geografía y sobre todo como apasionado de la naturaleza que pudo ahí ya nos contar algún día cómo. Porque pues la suerte fue delegar y encontrar a personas, Fernando Martínez Salcedo y Luis García Garrido, que fueron para mí fundamentales. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón, a ver cómo ha quedado Juan Manuel Suárez Japón. Muy bien. Dice, me tengo que pelar. Bueno, Juan Manuel Suárez Japón, hasta otra ocasión que habrá de volver a hablar de libros, de literatura, de Japón, de paisajes. Ha sido un placer. Para mí también. Y hasta otra ocasión. Y reencontrarnos, ¿verdad, Charo? Después de mucho tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Echa el cierre. Echamos el cierre. Nos vamos con imágenes de la película a la que ha hecho alusión nuestro invitado, La Isla Mínima, una película que a él le encanta y que nos encanta a todos. Así, con imágenes de esta película les dejamos. Ya saben que a las 11:15 más o menos de la noche nos pueden volver a ver, así que sean felices. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Tienen fama, pero siempre habían vuelto a dormir, nunca habían estado tanto tiempo fuera. ¿Fama de qué? Anoche me contaron que las niñas querían irse del pueblo. ¿Cómo se hubieran salido corriendo? Se fueron cuando se enteraron que su hija se había ahogado en el río. Es de
sitio se traga la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. Tengo que irme de aquí. No aguanto más. Las mata, las descuartiza, las tira al río. Yo solo quiero resolver este caso, no quiero que nos aparten. Tú eres igual que todos. Muy bien, bonita.